Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Te doy gracias, Señor, por tu confianza, por tu llamada, porque aunque a veces nos sentimos pobres o sentimos que no tenemos suficiente o que siempre algo nos falta, tú ves en nosotros la posibilidad, tú ves en nosotros esa bendición, ves en nosotros esa abundancia de espiritualidad para dar, para alimentar a tantos que pasan hambre, hambre de amor, hambre de fe, hambre de conocerte. Señor, regálanos el poder creer y confiar en la experiencia que tú nos has regalado, en el amor que tú has puesto en nuestro corazón, para que podamos llevarle esta misma experiencia a tantos que aún no te conocen y que aún no disfrutan del amor y de sentirse hijos tuyos, discípulos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues un hermoso día para ti hoy, un bendecido día de oración. Me alegra mucho que estés nuevamente aquí escuchando estas videopautas y me alegra mucho que tú quieras escuchar al Señor, porque es ahí en la palabra donde Él va a ir despertando en ti la experiencia de fe, despertando en ti ese ser hijo, ese ser discípulo de Jesús. Para hoy meditaba esta palabra que les estaba leyendo, que es el Evangelio de hoy, que está en Mateo 14, del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Y dice Jesús ahí, en la palabra, ¿no? Denles ustedes de comer, ¿no? Los discípulos le habían dicho a Jesús: diles que se vayan y que se alimenten, ¿sí? Que ellos mismos busquen, que ellos mismos, no sé cómo y por qué medios, encuentren comida. Pero Jesús les dice: no, ustedes pueden darles de comer, ¿verdad? Y sentía yo esa invitación, viendo Jesús esa gran multitud con esa hambre, ¿no? Jesús no ve la escasez, ¿no? Jesús siempre piensa en podemos compartir, ¿no? Y esa es como la primera enseñanza bonita que veía en estas pautas, ¿no? Como Jesús ve 2 panes y 2 peces y de aquí podemos alimentar a muchos, ¿no? Y sentía como este episodio a veces nos muestra como desde nuestro punto de vista de discípulos sentimos que no tenemos todavía suficiente, ¿sí? Y no me refiero a lo material, no, me refiero a la riqueza espiritual. Tenemos a veces todavía el pensamiento pequeño de pensar que nuestra experiencia todavía le falta fortalecerse, que tengo que ser perfecto, que tengo que ser santo, que a lo mejor me falta todavía formarme, ¿cierto? Y para Dios, la experiencia que tú has tenido y que yo he tenido de encuentro con Él es más que suficiente para otros corazones, para otras personas que ni siquiera le conocen o no han sentido su abrazo, ¿no? Y cuántas veces hay gente que tiene otras experiencias espirituales, por así decirlo, y pues ve uno como invitan a yoga, ¿cierto? Al mindfulness,
a las, no sé, la psicología metafísica, a muchas experiencias de búsqueda espiritual y más como en la nueva era, la New Age, la paz, la meditación, ¿cierto? Hay una búsqueda espiritual muy grande en el mundo en este momento. Bueno, yo lo veo en las redes sociales, pero lo veo también en mis ambientes. La gente tiene inquietud y tiene la necesidad de alimentar ese algo profundo que nos llama, ¿cierto? Y ahí estamos llamados a poner esos 2 panes y esos 2 peces, ¿sí? Y a creer que nuestra experiencia sí es suficiente y sí les puede alimentar. ¿Cómo tener nosotros ese entusiasmo para contagiarlo, ¿cierto? Como otros que de pronto con experiencias no tan auténticas o más pequeñas o que apenas son luces de ese crecimiento espiritual, lo que les decía, como el yoga, como otros lo cuentan con tanto entusiasmo, ¿cierto? Me acordaba en la universidad un compañero, pues incluso de otra carrera, que una vez fue al Amazonas y allá estuvo pues con una tribu pues del Amazonas. Y pues ustedes saben que ellos tienen pues sus rituales y sus bebidas y sus experiencias místicas, ¿sí? Y él vivió esa experiencia. Y de pronto esa experiencia que lo hizo sentir como encontrar algo, de todas maneras algo como espiritual, ¿sí? Alguna llamada, o encontrarse con ese mundo espiritual que de todas maneras está, él le impactó mucho. Y entonces él llegó contándole a todo el mundo esa experiencia y era como escuchar a alguien convertido, claro, pues no hablaba de Jesús, sino más de su encuentro consigo mismo y su ser. Pero lo contaba como con tanto entusiasmo que mucha gente le daba curiosidad. Y ahora que recuerdo yo ese episodio, pienso, nosotros que hemos tenido ese encuentro con Jesús, en que hemos descubierto quiénes somos, en que hemos visto la entrega de Jesús, la vida eterna, ¿cierto? Que Jesús nos ha enseñado que la vida en este mundo es solo un pequeño paso frente a la gran vida eterna que nos espera y a la que Él nos invita, que cuando nos encontramos con Él fue una experiencia maravillosa que nos transformó y nos partió la vida en 2. Y como, bueno, de pronto cuando recién tuvimos esa experiencia, sí fuimos así también entusiastas y le contamos a todo el mundo. Pero hoy, sí, que nuestra experiencia ha ido evolucionando y ha ido tomando más forma, e intentamos caminar y hacer realidad eso que Dios nos mostró que podíamos ser y empezar a trabajarlo. Siento yo con esta palabra que nos invita a compartirla, a confiar esos 2 panes y esos 5 panes y esos 2 peces, sí son 2 panes y 5 peces, esos 2 panes y 5 peces que son tu experiencia, que son tu fe, que son los encuentros que has tenido con Jesús, son suficientes y necesarios para alimentar la sed y el hambre espiritual de muchos, ¿no? Entonces, denles ustedes de comer. Tú puedes alimentar en tu ambiente, en tu trabajo, ¿no? Pues sentía yo la invitación de vivir en mis ambientes de otra forma, como con la conciencia de enviada, como la conciencia de discípula, de que puedo dar algo diferente, ¿cierto? De que puedo dar más de mí. Y siento entonces que Jesús me invita a creer en esa experiencia, a creer en ese amor que ha puesto en mí. Y recordar también, como Pablo decía, ¿no? en una cita, es todo lo que antes tenía, ¿cierto? Por riqueza, ahora lo considero basura comparado con esta gran experiencia de encontrarme con Jesús o de conocer a Jesús. Es el bien supremo, ¿no? Entonces la invitación a que vivas eso nuevamente, que entiendas que esta experiencia que tenemos es nuestro tesoro, como vivíamos estos días, ¿no? Como vivíamos ayer. Este es tu tesoro, este es nuestro tesoro. No son las cosas del mundo, no es tu ego, no es que tú, como tu terreno, no somos ya de esta tierra, somos del cielo, somos habitantes del cielo. Y vivir con esa conciencia de que somos habitantes del cielo, enviados a nuestros ambientes para alimentar la sed espiritual de otros.
Entonces, pidámosle al Señor que nos enseñe a dar todo de nosotros, a no guardarnos la experiencia, no guardarnos, por más pequeño que tú te sientas para Dios, y en las manos de Dios, Él bendice y Él multiplica y Él abunda y hace abundante tu experiencia para otros. Deja entonces tu vida y tu experiencia en las manos de Jesús para que pueda llegar a otros, para que pueda hacerse abundante y sobra. Si vemos en la palabra, entonces sobraron 12 canastos llenos de comida. Entonces, imagínate, tu vida en las manos de Jesús abunda, es abundante, puede alimentar a otros y puede hacer que incluso sobreabunde, que incluso estas personas pueden alimentar la sed espiritual de otros. Entonces, que tengas una linda oración, que te encuentres con Jesús, que reavives tu fe y que pongas tus 2 panes, tus 5 peces, tu experiencia para el reino de Dios. Que tengas una feliz oración.